Juan capítulo 5, versículo 1. El título de este pasaje se llama El paralítico de Betesda. Yo creo que algunos lo hemos leído ya en alguna ocasión, pero hoy vamos a traer una enseñanza basada en este pasaje. Dice la palabra del Señor: después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén, y hay en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, un estanque llamado en hebreo Betesda, el cual tiene 5 pórticos. En estos yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, que esperaban el movimiento del agua, porque un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el que primero descendía al estanque después del movimiento del agua quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. 5. Y había allí un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres ser sano? Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua, y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo. Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y al instante aquel hombre fue sanado, y tomó su lecho y anduvo, y era día de reposo aquel día. Entonces los judíos dijeron a aquel que había sido sanado: es día de reposo y no te es lícito llevar tu lecho. Hasta ahí vamos a leer nada más, ¿sí? Padre, gracias te damos esta mañana por lo que vas a hacer, por lo que tienes preparado en tu corazón para la vida de cada uno de nosotros. Estamos listos, Señor, para recibir tu palabra, para que nos enseñes, nos muestres, Señor, qué es lo que hay en tu corazón para todos y cada uno de los que estamos acá en esta mañana, mi Dios. Te damos toda la honra y toda la gloria a ti, papi, en el nombre de Jesús, amén. Miren, este pasaje es un pasaje muy ya conocido por algunos de ustedes. Tal vez lo han leído varias veces, lo han escuchado en otras predicaciones. Pero algo que quiero rescatar es que a través de estos pasajes podamos conocer y entender a Jesús. Que podamos conocer el corazón de Jesús. ¿Qué hay en el corazón de Jesús para ti esta mañana? ¿Qué había en el corazón de Jesús para la gente de ese tiempo? ¿Verdad? Y yo me puse a estudiar un poco acerca de este lugar. Y algo que podemos notar en este pasaje y que llama mi atención es que Jesús siempre administraba su tiempo. Todos digan administrar. Él estaba dirigiéndose a una fiesta. Según los teólogos, no saben si esa fiesta a la que se dirigía Jesús era una fiesta que le llamaban la de los tabernáculos o la fiesta la otra fiesta era la de la Pascua, ¿no? Había varias fiestas. Los judíos tenían muchas fiestas, ¿no? Pero tenían un propósito espiritual siempre. Detrás de cada fiesta había un propósito espiritual. Entonces los teólogos, unos dicen que iba a la Pascua, unos dicen que iba a otra de estas fiestas, pero dice aquí en nuestras Biblias que dice: después de estas cosas después de estas cosas había una fiesta de los judíos y subió Jesús a Jerusalén. Jesús estaba en Galilea y fue a Jerusalén. Cuando nosotros encontramos la palabra que subió, se refería porque acuérdense cuando vimos en la otra predicación que el lugar de reunión, el lugar donde el templo donde se reunían para buscar de Dios estaba en un monte, en el monte de Sión. Entonces cuando habla de que subió es porque subía a un monte para ir a buscar de Dios. Pero también hay una implicación de que subía en el aspecto espiritual, de subir a buscar de Dios en el espíritu. A eso se refiere cuando dice en este pasaje que Jesús subió, ¿verdad? Pero Jesús siempre tenía un tiempo para todo, y aunque iba a esa fiesta, dice que se tomó un tiempo para mirar la necesidad de otros. Todos nosotros de alguna manera tenemos una ocupación, un trabajo, una profesión, y a lo mejor de repente tanto nos metemos en nuestros trabajos que no tenemos tiempo para otras cosas. Pero le quiero decir esta mañana que si usted es un buen administrador de su tiempo, va a tener tiempo para trabajar y va a tener tiempo para atender otros asuntos. Y así es como Jesús hacía, ¿verdad? Él venía de Galilea e iba camino a Jerusalén. Más o menos la distancia eran como 180 kilómetros de distancia. Y no tenían como que animales para montar.
porque los animales para montar eran como reservados para la gente que tenía dinero. Andaban a pie. ¿Cuántos son 180 kilómetros? ¿Como de aquí a dónde? Como de aquí a Iguala, a Chilpancingo, por ahí. O sea, no era así como que ve a la esquina y ya regrésate, ¿verdad? O sea, caminaban distancias prolongadas, ¿verdad? Y dice que fue entonces de Galilea a Jerusalén, y ahí en Jerusalén, cerca de la puerta de las ovejas, había un estanque llamado Betesda. Todos digan Betesda. El cual tenía 5 pórticos. Veamos y analicemos un poquito este momento. Si analizamos este pasaje, vamos a encontrar tanta riqueza de revelación que nos va a empezar a hablar el Señor muchas cosas a nuestra vida. Recordemos que la ciudad de Jerusalén estaba amurallada, ¿sí? En los tiempos de Jesús y tiempos anteriores y en muchas épocas de la historia, miramos cómo ciudades eran amuralladas porque tenían ejércitos enemigos que los querían atacar y querían tomar la ciudad. Entonces amurallaban las ciudades para tener resguardada la ciudad, pero para poder entrar a la ciudad tenían puertas, ¿verdad? La ciudad de Jerusalén contaba con muchas puertas. Luego les voy a dar un estudio sobre las puertas y qué significa cada puerta que existía en la muralla, en las paredes de la ciudad de Jerusalén. Pero había 3 puertas principales al norte de la ciudad, que era la puerta de las ovejas, la puerta del pescado y la puerta vieja. Eran 3 puertas. Dice que este lugar donde estaba el estanque de Betesda estaba cerca de la puerta de las ovejas, ¿verdad? Imagínense ahí la ciudad de Jerusalén, amurallada, y así al norte de la ciudad, 3 puertas grandes. No creo que era una puertita así chiquita, eran puertas grandes, ¿verdad? Y una puerta se llamaba la puerta de las ovejas. Y esa puerta, esos nombres tienen un significado. O sea, no nada más fueron puestos así. Y tienen un significado no solamente para el tiempo de Jesús o en el tiempo que se construyeron, sino aún en nuestros días tiene un significado. El nombre de las ovejas, el nombre del pescado y el nombre de la puerta vieja tienen un significado. Y no vamos a meternos mucho en eso, pero tal vez sí les voy a tocar un poquito lo de la puerta de las ovejas. Bueno, una de esas puertas que se ubicaba al noroeste de la ciudad y al norte del templo, porque el templo se encontraba al norte de la ciudad de Jerusalén, una de esas puertas se llamaba la puerta de las ovejas. Y la puerta de las ovejas es cuando tú entras a conocer a Jesús. O sea, se dice que históricamente esa puerta era por donde entraban las ovejas para que entraran a la ciudad, porque eran las que iban a ser sacrificadas para el holocausto, para la búsqueda de Dios en el tabernáculo de reunión. Ahí era por donde entraban las ovejas. Y el significado que tiene en nuestros días es que Jesús es el cordero inmolado que murió por ti y por mí en la cruz del Calvario. Recordemos que en el tiempo antiguo, para que uno pudiera tener comunión a través del sacerdote, era que ofrecieran un sacrificio de un animalito, un corderito, una oveja. Pero Jesús, cuando vino a la tierra, Él ocupó el lugar de ese cordero y Él fue el sacrificio por ti y por mí. Y dice que murió una vez y para siempre. Por eso ya no se tienen que ofrecer sacrificios de animales, porque Jesús ya hizo ese papel hace muchos años y lo hizo una vez y para siempre. Entonces esa puerta de las ovejas significa para ti y para mí en este tiempo, que es cuando tú vienes y conoces de Jesús, cuando tú vienes y invitas a Jesús a morar en tu corazón. Eso significa la puerta de las ovejas. Y ese templo estaba muy cerquita de esa puerta. Y la otra puerta, de una vez ya que estamos con las puertas, les voy a dar así como una pequeña enseñanza sobre las otras 2 puertas. La otra puerta, la del medio, era la puerta del pescado. Cuando tú conoces de Jesús, invitas a Jesús en tu corazón, el siguiente paso, la siguiente puerta es el evangelismo. El pescado significa que eres ahora pescador de hombres. Cuando Jesús llamó a sus discípulos, algunos de ellos eran pescadores, ¿verdad? De oficio. Y Jesús les dijo en un momento, ya no van a ser pescadores de peces, sino ahora van a ser pescadores de hombres. Por eso ustedes ven en algunos coches o algunas playeras que dibujan un pececito. ¿Han visto? Un pececito, eso significa que son cristianos. Bueno, se supone, ¿verdad? Que tienen que ser cristianos. Entonces, es por eso, porque el evangelismo consiste en ir y pescar almas para el Señor Jesús. Tú y yo estamos comisionados para, una vez que recibimos a Cristo, vamos y compartimos la palabra y entonces practicamos el evangelismo, que es ir y ganar almas para el Señor Jesús.
Tú lo puedes hacer, amor. Uno puede pensar, ay, yo no estoy capacitado, a mí me da pena. Da tu testimonio de cómo Dios ha hecho cosas en tu vida. Eso es la palabra más poderosa que puedes tener para que alguien se convierta a Él. En este viaje que hicimos a Puebla, bendito el Señor, hubo 4 almas que recibieron a Cristo. Los taxistas que nos llevaron de la estación de autobuses al hotel, ¿verdad? Y los que nos trajeron de allá de Puebla hasta acá Cuernavaca, un chofer que contratamos, él y una señorita recibieron a Cristo en su corazón, ¿verdad? Porque esa es la comisión que tenemos de compartir. Y la tercera puerta, que es la puerta vieja, habla de la senda antigua. La senda antigua es volver a los principios de Dios, a los caminos de Dios. Entonces, una vez que tú recibes a Cristo en tu corazón y después empiezas a compartir la palabra, la gente necesita ser enseñada y discipulada en los principios y en la doctrina de Dios. Por eso los grupos de crecimiento son muy importantes que asistamos todos, porque ahí es donde vamos a ser adoctrinados y enseñados en los principios y en los caminos de Dios, ¿verdad? O sea, tiene una enseñanza, y ahí todas las demás puertas tienen otro significado, pero no es el propósito de esta predicación, pero quise mostrárselos. Entonces dice ahí que todo esto aconteció en un estanque llamado Betesda, que significa casa de misericordia. A ver, todos digan, casa de misericordia. Eso significa Betesda. Entonces estaba la ciudad. Estaba al norte, estaban las 3 puertas. Una puerta se llama la puerta de las ovejas, y junto a la puerta de las ovejas estaba el templo, y cerquita del templo estaba el estanque de agua que se llamaba Betesda, y que significa casa de ¿qué? Misericordia. El cual, este estanque tenía 5 pórticos. No tenía 3 ni 2, tenía 5 pórticos. ¿Qué eran pórticos? Pórticos eran como patios o terrazas, ¿verdad? O paseos que estaban techados y que tenían columnas. Se me figura que es un poco como los portales, ¿no? Un poco como portales que hay en las ciudades. O sea, eran patios, terrazas o paseos que estaban techados y tenían varias columnas. Y ese lugar, ese estanque de Betesda tenía 5 pórticos, tenía 5, ¿verdad? Columnas ahí que lo cubrían. Ahora, el hecho de que fueran 5 pórticos no es casualidad. Los números en la Biblia tienen un significado. 5 es número de gracia. A ver, digan 5. Número de gracia. Gracia es favor de Dios, favor inmerecido de Dios. Esa es la gracia. Por la gracia de Dios estamos nosotros aquí con vida, sentados aquí escuchando la palabra de Dios. Imagínese usted cuánta gente en el mundo quisiera estar como usted está ahora, usted aquí sentado, con esta comodidad, con aire acondicionado, ¿verdad? Al lado de gente hermosa. A ver, voltea al que está a su lado, a ver. ¿Son lindos, hermosos o no? Y unos saben que dice, sí soy, ¿no? O sea, es usted muy bendecido, ¿verdad? Y esa es gracia de Dios. Y entonces este lugar tenía 5 pórticos que estaban ahí rodeando este lugar. Mira lo que dice el versículo 3, ahí, capítulo 5, verso 3. En estos, o sea, hablando de los pórticos, dice, en estos yacía, ¿qué? Una multitud, no eran 2 o 3, ¿verdad? ¿Cuántos dice que había ahí en los pórticos? Había mucha gente. Yo me imaginaba cuando leía las primeras veces este pasaje, me imaginaba ahí hay un estanquillo ahí como un jacuzzi, ahí 2, 3 ahí que estaban a un lado, ¿verdad? Pero en cuanto empecé a estudiar, los estudiosos, los teólogos, dicen que era un área muy grande y que había una multitud ahí esperando. ¿Y quiénes estaban ahí? ¿Quién dice que estaban ahí en el 3? ¿Qué dice? Enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. No solamente en nuestro tiempo hay mucha gente enferma. En el tiempo de Jesús había mucha gente que estaba enferma. Y en esos pórticos había, yo creo que cuando Jesús venía y iba camino a la fiesta aquella, vio a toda esa gente. Imagínensela, ciegos, enfermos, cojos, que estaban ahí esperando. ¿Qué esperaban? Dice ahí, vamos a ver qué dice aquí. Dice que estos enfermos, ciegos, cojos y paralíticos, estaban ahí esperando un momento. Estaban en esos patios, en esas terrazas,
Y yo me quiero imaginar cómo era, o sea, cómo Jesús miró tanta gente ahí. Y hoy día, ¿sabe una cosa? Hay muchos que están así, en pórticos, en terrazas, en oficinas, en hospitales, en las casas, en los supermercados, que están enfermos, ciegos, cojos. Y ¿sabe qué? No solamente físicamente, sino espiritualmente. Y yo creo que el corazón de Jesús fue un corazón compasivo. O sea, cuando Jesús miró ahí, yo creo que el corazón de Jesús se enterneció tanto. La Biblia no dice que lloró, porque ahí no dice que lloró, pero yo creo que Jesús sí se quedó mirando un momento, esa escena, ¿verdad? Y Dios quiere hacernos sensibles a usted y a mí, para que podamos también detectar la necesidad que hay en nuestro tiempo, de tantos enfermos que hay, y no en los hospitales nada más. En cualquier lugar que usted entra, se puede encontrar que hay gente que está necesitada, ¿verdad? Y estaban ahí en los patios, en las terrazas, casi en cualquier lugar estaban ahí. Y no solamente, ¿sabe qué? Están en edificios, en casas, también están en diferentes esferas de la sociedad, estos que están necesitados, en la política, en la cultura, en el arte, en la educación. O sea, nosotros somos una extensión de Jesús para mirar aquí en la tierra esas necesidades que hay. Y ¿sabe qué? Están enfermos espiritualmente, enfermos que no de su alma, y que se refleja en su salud física, que se refleja en su salud emocional y espiritual. Porque todo lo que nosotros miramos en lo natural es un reflejo de lo espiritual. Cuando usted ve a una persona, usted puede intuir cuál es la condición de esa persona por su apariencia física. Pero hay cuestiones que son más profundas, que solamente se pueden discernir por el espíritu que Dios nos ha dado. Y de repente uno puede discernir cuando alguien tiene una necesidad aquí en el alma y se refleja. Y muchas de las enfermedades que nosotros conocemos, casi muchas obedecen a cuestiones espirituales. No todas, pero muchas obedecen a cuestiones espirituales. Y cada uno de estos cientos que estaban en esos pórticos junto al estanque de Betesda, estaban ahí, unos tal vez parados, unos sentados, otros acostados, pero todos estaban cansados, enfermos, desesperados, desilusionados, deprimidos, tristes, sin ganas de vivir, tal vez algunos hasta con ganas de morir, de ya no saber nada más de la vida. ¿Por qué? Porque llevaban muchos de ellos años sin respuestas, sin esperanza, es decir, estaban desesperanzados. Algunos estaban amargados y enojados con la vida y enojados con Dios y con todos. ¿Qué cuadro más desalentador? En los pórticos. Y dice que lo único por lo que ellos estaban ahí era porque había un estanque. Y ese estanque, las aguas se movían de tiempo en tiempo. Vamos a ver qué dice en la Biblia los siguientes versículos. Dice, en estos yacían una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos que esperaban el movimiento ¿de qué? Porque un ¿qué? Descendía de tiempo en tiempo al estanque y agitaba el agua. Y el primero que descendía al estanque después del movimiento del agua, ¿quedaba qué? De cualquier enfermedad que tuviese. Pero si eran cientos, imagínense, bajaba el ángel, agitaba las aguas y córrele, ¿verdad? Yo creo que se aventaban como 50 al mismo tiempo, algunos yo creo que hasta se golpeaban, ¿verdad? Unos con otros. Yo no sé cómo era ese momento, me gustaría imaginarme cómo sucedía, pero todos corrían. Algunos a lo mejor estaban descuidados, ni se daban cuenta, pero otros estaban al pendiente, ¿verdad? Estaban hasta apartando yo creo que su lugar, ¿verdad? Ponían su Biblia ahí, ¿verdad? Y decían, voy acá y en lo que regreso a ver si no me ganan mi lugar, ¿verdad? Como en el Congreso, que unos ponían sus Biblias ahí para que no les ganaran su lugar. Pero estaban al pendiente de mirar cuando el ángel descendía y eran agitadas las aguas y se aventaban al agua. Y dice que el primero que caía dentro del agua era sanado de la enfermedad que tuviese. De la enfermedad que tuviese.
Fíjese, ese estanque se movía el agua de vez en vez. No había un tiempo, o sea, no había como un reloj que marcara a las 12, a las 3, a las 6, a las 9. No había. Había que estar ahí al pendiente. ¿Por qué un ángel descendía de tiempo en tiempo al estanque y lo agitaba? Solamente por la gracia. 5, ¿qué dice que le dije que era? Número de gracia. 5 pórticos. Fíjese, descendía de vez en vez, de tiempo en tiempo. De tiempo en tiempo. Imagínense eso, ver a un ángel descender. Wow. O sea, yo creo que muchos de los que estaban ahí, a lo mejor pensaron, pues si no soy sano, con solo mirar al ángel descender, con eso me doy por bien servido. Si es que lo podían mirar, ¿verdad? A lo mejor solo miraban cuando el agua se movía, y eso les hacía saber que el ángel había descendido. A lo mejor algunos otros sí alcanzaban a mirar un ángel descender. Y eso haber sido grandioso. O sea, mirar que un ángel te visite es grandioso. Y una vez estaba con unos hermanos y platicábamos y le dije, ¿y si un ángel decidiera descender en este momento? ¿Qué harías? No, pues unos dicen, yo correría, ¿no? Otros se desmayarían, ¿no? Sobre todo las mujeres, bueno, también los hombres, ¿verdad? Yo no sé cuál sería la reacción de uno, ¿verdad? Uno dice, no, pues yo me postraría ahí, o a lo mejor lo alabaría, pero no, ¿verdad? Porque los ángeles no hay que alabarlos, ya lo estudiamos, ¿verdad? Yo no sé cuál sería la reacción que tuvieras, pero ha de ser glorioso mirar a un ángel descender en toda su plenitud y la gloria de Dios. Pues ese ángel descendía en ese lugar, ¿verdad? Y descendía, y a lo mejor no estaban ahí por solo mirar. Dice aquí que tal vez algunos pudieron haberlo mirado, pero que el Espíritu Santo es como cuando el Espíritu Santo está aquí. Usted no puede mirar tal vez al Espíritu Santo que está en este momento aquí, porque el Espíritu Santo de Dios está en este lugar. Usted y yo lo atrajimos con nuestra adoración, lo invitamos, le dijimos, ven Espíritu Santo de Dios. Y a lo mejor usted no lo ve, pero podemos sentir su presencia. ¿Cómo lo percibe? Porque usted está en paz, porque usted está entendiendo la palabra de Dios. Hay muchas formas de que uno puede percibir la presencia del Espíritu Santo de Dios. ¿Y sabe qué? Que el Espíritu Santo de Dios está aquí también para traer cosas en esta mañana de sanidad. ¿Lo cree? ¿Lo cree? Entonces, así como aquellos miraban las aguas, nosotros estamos percibiendo la presencia del Señor aquí en este lugar. Y cuando miramos aquí el versículo, dice aquí, a ver, en el número, capítulo 5, dice aquí, y el último que descendía al estanque, después del movimiento del agua, quedaba sano de cualquier enfermedad. ¿Sí dice que el último? No, mi Biblia dice el último. ¿La de ustedes cómo dice? ¿Están seguros? Dice el primero, ¿verdad? No dice el último. Nadie dice yo al último, ¿verdad? Dice que el primero, o sea que había que estar muy atento, porque cuando se quedaban dormidos, camarón que se duerme, se lo lleva la corriente. O sea, tenían que estar muy al pendiente. ¿Qué decía entonces que era el qué? ¿El qué? ¿El qué? El primero. ¿Sabe qué? Así tenemos que ser para las cosas de Dios. Que seamos los primeros para leer la Biblia, para orar, para servir al Señor, ¿verdad? Los primeros siempre tienen bendición. Señor, yo voy primero. Los primeros siempre. Tenemos que ser el primero siempre en todas las cosas para el Señor. Esto es algo que nos habla acerca de una búsqueda, de un deseo, de querer hacer lo que el Señor quiere hacer para que nos bendiga. Dile al que está a tu lado, tú, así dile, tú debes ser el primero en todo, en orar, en leer la Biblia, en colaborar, en trabajar, en servir. ¿Y saben en qué más? En pedir perdón y perdonar. En pedir perdón y perdonar. Eso cuesta mucho trabajo. ¿Sabe por qué? Tóquese así. La carne no quiere.
¿verdad? La carne no quiere pedir perdón ni perdonar. Y eso tenemos que ser los primeros en hacerlo. Esto nos enseña que tenemos que estar listos, hermanos. Amén. ¿Por qué? Porque dice que el primero que descendía quedaba sano de cualquier enfermedad que tuviese. ¡Wow! ¿Sabe que si usted es rápido para hacer las cosas de Dios, rápido para obedecer, usted no tiene ningún problema? Aquellas personas, pensando en el perdón, aquellas personas que son ofendidas y que tardan tiempo para tomar la decisión de pedir perdón o perdonar, son víctimas del enemigo, de amargura, de odio, de resentimiento, de tristeza, de muchas cosas. Y entonces en vez de sanar, uno empieza como a enfermarse, ¿verdad? Pero dice que si somos prontos y rápidos para ser obedientes al Señor, Dios nos mantiene saludables. Amén. Entonces me gusta mucho porque dice que el primero que se arrojaba, ese quedaba sano, ¿verdad? Y dice que de cualquier enfermedad que tuviese. A ver, pastor, no escuché bien. ¿De cualquier enfermedad? Sí. Por ejemplo, ¿de qué? ¿De cáncer? De cáncer. ¿De artritis? De artritis. ¿De una hernia? También de una hernia. ¿De un tumor benigno? También de un tumor benigno. De cualquier enfermedad que tuviese. Y cualquier enfermedad es cualquier enfermedad. No dice ahí, en su Biblia no dice ahí en el ¿qué? 4. Y de algunas enfermedades. Dice que su nombre es más, dice la Biblia, el nombre del poder que tiene el Señor es un nombre sobre todo nombre que se nombra en este siglo y en el siglo venidero, dice en Efesios. La supereminente grandeza de su poder, dice que su nombre es más poderoso que cualquier nombre que se nombra en este siglo y en el venidero. Y antes yo creía que nada más nombres de personas, no sé, pues no sé, más grande que Abraham Lincoln, más grande que un filósofo, más grande. Pero nombre, la enfermedad tiene nombre, ¿verdad? El nombre de Jesús está sobre todo nombre, el nombre de Jesús está sobre el nombre de cualquier enfermedad, sobre el cáncer, sobre la diabetes, sobre cualquier enfermedad que se mencione en este siglo y en el siglo venidero, el nombre de Jesús está por encima de esas enfermedades. Para Dios no es problema sanar una enfermedad. Ay, es que tiene un no sé qué que es crónico y que ya está en la última etapa. Dios no tiene ningún problema en sanar una enfermedad. Dios hace esto y la persona puede sanar. Pero es en el tiempo de Él y que entendamos cómo opera Él, cómo acciona Él el poder sobre la vida de las personas. Es eso. Entonces, no hay ninguna enfermedad que esté por encima de Jesús. Ninguna. Ni el SIDA, ni cualquiera que se nombre, ni ¿cómo se llama la otra? La influenza, ¿verdad? Ninguna enfermedad puede estar por encima del nombre de Jesús. Y dice aquí entonces que cualquier enfermedad que tuviese quedaba sano. Wow, yo quiero ir a ese estanque. ¿Usted no quiere ir a ese estanque? Yo quiero ir. Yo me pondría mi visor y mis traje de baño, ¿verdad? Estaría listo para arrojarme ahí al estanque, ¿verdad? Decían los hombres y mujeres que estaban enfermos, insistían con sus familiares: llévame por favor a ese estanque. Yo quiero ir ahí. He escuchado cosas que están pasando ahí. Llévame. Y yo creo que los familiares, yo de repente me hago como historias, así como historias santificadas. Pero es que tú no sabes, decía el papá y la mamá le decían tal vez a los enfermos: hay mucha gente, hijo, no importa, llévame, yo quiero ir. Mira, hay algunos que ni siquiera pueden estar cerca a causa de que hay demasiados. Decían, a lo mejor el hermano mayor le decía a alguno de los enfermos, ¿verdad? No tiene caso que vayamos, hay mucha gente, vas a estar, ni te van a dejar pasar, hay tantos tirados ahí, unos tienen lepra, otros están ciegos, otros cojos, no puedes pasar. Lo sé, pero debe haber alguna forma de llegar. Lléveme por favor, le suplicaba el hombre enfermo, llévame por favor, yo quiero ir. Si te llevamos, hoy otra vez, te estaríamos cumpliendo ya casi 38 años de llevarte.
38 años de llevarte. ¿Comprendes? Le dijo el papá con cierto tono cansado. Lo sé, pero no importa. Estoy seguro de que si toco esa agua, me voy a sanar. El hombre aquel que tenía la imposibilidad para moverse, el hombre que era paralítico, ya vencidos por la insistencia de su familiar, accedieron a llevarlo al estanque de Betesda, pero advirtieron: te vamos a llevar, pero a ver cómo te regresas. Porque nosotros ni te vamos a esperar, ni te vamos a traer. A ver si don Jacobo o don Isaac te quieren dar un aventón en su asna, dice el turbo, ¿verdad? Yo me lo estoy imaginando, no dice eso en la Biblia, hermanos, no dice. Yo veo que algunos están como que buscando así como, ¿verdad? ¿Qué versión es esa? Yo creo que me estoy así como imaginación santificada, me estoy imaginando la escena de ese hombre paralítico que insistía. Eran 38 años que lo estaban llevando y él insistía: te vamos a llevar, pero no te vamos a traer, ni te vamos a esperar ni te vamos a traer de regreso. Nadie sabía lo que este hombre iba a experimentar ese día. Yo creo que ni él mismo sabía que iba a pasar ese día. Yo creo que lo que lo animaba era lo que días atrás había escuchado sobre uno que había sanado de una lepra muy severa. A lo mejor una vecina, un vecino: fui al estanque de Betesda. ¿Qué crees? Mírame. Nada. Estoy sano. No tengo nada. Es increíble. Quiero ir. Por eso insistía, ¿verdad? Porque veía los testimonios de otros que habían sido sanados. Y también de la hija de doña Ruth. A lo mejor había una vecina que se llamaba doña Ruth, ¿verdad? Que ella misma le contó de cómo ese tumor en su vientre había desaparecido. Es lo que le animaba a este hombre paralítico a lo mejor. Insistía y insistía. ¿Cuántas personas hay en este tiempo que están luchando por recuperar su salud? Y no nada más su salud física, su salud mental, su salud emocional, su salud espiritual. ¿Cuánta gente hay? Yo creo que si llegamos a cada casa y tocamos una puerta, seguro en esa casa hay alguien enfermo, física o emocionalmente. Hay alguien enfermo. Si vamos casa por casa, casa por casa, casa por casa, casa por casa, hay una necesidad ahí. Y esa gente quiere su sanidad, y esa gente quiere su salud, como usted y yo la deseamos para nosotros. Mire, este hombre que estaba ahí, en ese patio, esperando que las aguas se agitaran, cuando de repente, dice aquí la Biblia, apareció Jesús. Precioso Jesús que se apareció ahí, ¿verdad? Qué hermoso, qué hermoso, qué cuadro. Yo quiero imaginarme así, el lugar ahí de Betesda y el Señor Jesús apareciéndose en uno de los pórticos, parado ahí. Y este hombre esperando el momento, su oportunidad para arrojarse a ese estanque de agua. Pero se apareció Jesús, precioso. Tuvo compasión, se condolió de él. No tuvo lástima. A ver, todos digan compasión. A ver, digan acá compasión. Y acá digan lástima. Parecen iguales, ¿verdad? Compasión y lástima. Pero es diferente. ¿Sabe cuál es la diferencia? La lástima es mirar la necesidad y decir: ay, pobrecito, ¿verdad? Y sigues tu camino. La compasión es mirar la necesidad y vas y haces algo. Vas y ayudas. Y eso fue lo que Jesús hizo. Tuvo compasión, ¿verdad? Tuvo compasión de este hombre que estaba ahí. No fue indiferente a la necesidad, sino hizo algo. Porque también dice que Jesús supo, se enteró. No sabemos cómo se enteró, porque ahí dice en el versículo 6, cuando Jesús, no, les leo el 5, y había yo un hombre que hacía 30 y qué, que estaba enfermo. Mira, a veces usted y yo nos duele la muela o la cabeza y tenemos unas horas y ya no podemos, ya estamos así como que, ay, ¿verdad? Te duele una pierna, ¿qué pasó? Ay, tengo una semana con este dolor y no te deja, ¿verdad? Imagínate 38 años, paralítico.
No podía mover sus manos y sus pies. Todo lo tenían que ayudar a hacer. Peínate. Le levantaban la mano para peinarse. Come. Le tenían que dar de comer. 38 años. Y Jesús lo vio. Dice aquí en el 5. Y había un hombre que hacía 38 años que estaba enfermo. Cuando Jesús lo vio acostado y supo que llevaba ya mucho tiempo así, le dijo: ¿quieres sanar? ¿Quieres ser sano? Perdón. Pero regreso tantito en el 6. Cuando Jesús lo vio acostado, ¿cómo estaba? Y supo que. Supo. ¿Cómo supo? El Espíritu Santo a lo mejor se lo reveló, o a lo mejor alguien se lo dijo, pero supo que llevaba muchos años ahí. Dice que se condolió. Cuando supo y se enteró, no fue ajeno a la necesidad. Dice su palabra que antes que las palabras estén en tu boca, Dios ya sabe lo que hay en tu corazón. A lo mejor tú has estado meditando y a lo mejor esta misma mañana tú tienes una necesidad hoy. Y aun cuando no la dijeres en este momento, que tú dijeras: yo quisiera que oraran por mí, pastor, Jesús ya sabe lo que hay en tu corazón. Antes siquiera. Me pasó una vez que estábamos en una reunión de oración y había un hombre ahí y lo vi un poco afligido, y me tocó dirigir ese momento la oración y oramos. Y entonces no sé cómo fue que Dios me llevó a acercarme a ese hombre y empecé a orar por él. Y cuando terminamos de orar, me dijo: ¿sabe qué? Eso por lo cual usted oró es lo que yo tenía en mi corazón por una petición de oración. Dije: es que Dios ya sabía cuál era tu necesidad y la puso en mi corazón para que yo orase por ti. Y cuando estábamos hablando, le sonó el teléfono, ¡rin! Y me dice: ¿me permite? Sí. Y se hace a un lado y contesta. Ya le estaban dando la contestación a su petición. Así, en un momento breve. Dice: ya la contestaron. Gloria a Dios. Y yo estoy seguro que si aún no hubiéramos orado, Dios conoce la necesidad de ese hombre y yo creo que él hubiera accionado por su poder. Amén. Ya vuelve Justo en el Blanco. No deje que sus cintas de video pasen al olvido. Convierta sus grabaciones a DVD y disfrútelas por siempre. Conversión digital, ediciones, transiciones, sonido, musicalización, video y fotografías. Mayores informes en los teléfonos. Conversión digital, tus recuerdos por siempre. Para ti que eres un profesional de la belleza, Delorme te consiente con toda la línea de Kokoro, cepillería, diversos tipos de tijeras en titanio y cobalto, toda una gama de accesorios y cubridores. Además, secadoras de ozono, iones y cerámica, así como también planchas alaciadoras de cerámica y titanio. Lo último en tenazas Weighmaster y giratorias. Y desde Italia, diversos modelos de sillones hidráulicos. Y en tecnología, lo más avanzado en climazones y equipo de secado. Visítanos ya. Delorme. Estás viendo Justo en el Blanco. Entonces Jesús sabía la circunstancia de este hombre
Y yo te digo en esta hora que cualquiera que fuera tu necesidad, cualquiera, a ver todos digan cualquiera, Dios ya la conoce. Y aún antes de que siquiera la digas o pidas que oren por ti, Dios está intercediendo por ti. Jesús le dijo, ¿quieres ser sano? ¿Cómo le preguntó? ¿Quieres ser sano? Suena como muy obvia la pregunta, ¿no? Pues imagínate ahí el hombre aquel acostado, paralítico, así, ¿no? ¿Quieres ser sano? Como que era muy obvia, pero ¿sabes qué? Que Dios quiere que nosotros se lo pidamos también. Hay veces que necesitamos pedírselo, pronunciarlo. Él quiere que le pidamos. Hay gente que piensa que no, ¿cómo le voy a estar pidiendo a Dios eso? No, Dios está muy ocupado. Dios siempre está disponible para cada uno de nosotros. Y entonces por eso Jesús le preguntó, pareciera que la pregunta está de más, pero no, Dios quiere que le pidamos de lo profundo del corazón. Tú se lo pidas con todo tu corazón. Miren, hay una cosa muy importante. En toda la tierra hay necesidad. Si tú vas al África, si tú vas a Cuba, si tú vas a Nueva York, si tú vas a México, donde tú estés hay necesidad. Y la gente de repente como que deja de creer en Dios porque dice, bueno, a ver, si Dios existe, ¿por qué si hay esta necesidad, por qué no hay una solución? Y te lo voy a ejemplificar con una historia que leí hace algún tiempo atrás. Y era un hombre que fue con su peluquero. Y entonces entra a la peluquería y le empieza a cortar el peluquero el cabello, ¿no? Y el peluquero le empieza a compartir a este hombre, a su cliente de Dios, de Jesús, del amor de Jesús. Y el hombre aquel, el cliente estaba muy renuente. No, Dios no existe. A ver, ¿por qué si Dios existe hay tantas situaciones que vemos? Las guerras, la violencia, las ejecuciones, la corrupción, tantas cosas, las enfermedades. ¿Por qué? O sea, no, yo no creo. Y el peluquero tratando de explicar. Y entonces ya llegó el momento que el peluquero pues tenía que terminar su jornada de trabajo. Dice, mira, vamos, acompáñame. Y cerró su negocio y caminaron por la calle. Dice, mira, esto de tener necesidad es como ese hombre que está ahí, mira. Y había un hombre ahí, pues, que vivía en la calle, maloliente, desalineado, con las barbas crecidas, el cabello crecido. Dice, ese hombre, si fuera a mi peluquería y me dijera que si yo le corto el cabello y le afeito su barba, yo lo puedo hacer y no le cobraría ni un quinto. Y entonces se queda el cliente así pensando. Y luego bajan un poquito más adelante, caminan, y hay una mujer también como alcoholizada, ¿verdad? Con los pelos así como el cabello muy desarreglado. Y dice, si esa mujer fuera, yo le cortaría el cabello y le haría un buen peinado. Dice, pero ellos no lo pueden recibir porque no van y lo piden. Así es Dios. O sea, hay la necesidad, pero a veces tiene que uno y pedírselo. Ir y solicitarlo para que tú puedas recibir. Y ese solicitar, ese pedir es un clamor de parte del ser humano. Entonces Dios está donde hay una necesidad y donde hay un clamor. A ver, todos digan, Dios está donde hay una necesidad y donde hay un clamor, ¿verdad? Pues cuando tú le dices, Dios, aquí hay una necesidad y hay un clamor, voltear nuestros ojos al cielo y decir, Señor, te necesito. Pero a veces estamos con la necesidad, es que tengo esta necesidad y cómo le voy a hacer, pero no volteamos a mirar y decirle, Señor, aquí estoy. No puedo yo, pero tú sí puedes por mí. Así es que te necesito en este momento. Necesito que venga una respuesta a esta situación, como se llame y como fuera. Y entonces Dios empieza a moverse. ¿Amén? ¿No le da gusto eso? ¿Por qué no le da un aplauso al Señor por eso? Versículo 7, ahí en sus Biblias. Señor, le respondió el enfermo, no tengo quien me meta en el estanque cuando se agita el agua. Y entre tanto que yo voy, otro desciende antes que yo, perdón. Este hombre yo creo que estaba pensando que el hombre de la túnica no sabía que él era Jesús. Aquel que le preguntó, ¿quieres ser sano? Él no sabía que era Jesús. Y le estaba dando su explicación por qué no podía ser sano, porque estaba imposibilitado para él mismo, por sus propias fuerzas, ir al estanque. Tenía que ser ayudado por alguien más. Pero no sabía que era Jesús. Tú y yo sí lo sabemos porque estamos leyendo el pasaje. Pero él no sabía. Él no sabía ni se imaginaba. ¿Quieres ser sano? Le preguntó. ¿Quieres ser sano? Y fíjense cómo él contesta. No tengo quien me meta en el estanque.
Se centra en su imposibilidad, en lo que tiene y no en lo que él tiene ahí a su disposición. Está mirando más su imposibilidad que la posibilidad de Dios. Y muchas veces en nuestras vidas nos pasa lo mismo, familia. Muchas veces estamos con una necesidad, pero no miramos la provisión de Dios, sino miramos lo que está en lo natural y nos centramos en eso y confiamos más en las circunstancias y en lo que tenemos delante que en lo que Dios puede proveer. Nos pasa muy seguido. Ay, es que yo quisiera hacer esto, pero ¿cómo? Si hay un deseo en tu corazón y tú se lo pides de todo tu corazón y está de acuerdo al propósito de Dios, Dios se encarga de hacer la provisión para cualquier situación que tú estés pidiendo, que esté conforme a la voluntad de Dios, ¿verdad? Y Dios desata, ¡fum! Me acuerdo ahora que vino el hermano, por cierto, el hermano Gustavo de Bernardis va a estar con nosotros el martes, al final les doy los detalles, pero me acuerdo que su esposa vino primero acá a México, y yo me acuerdo que en aquel entonces yo tenía un dinero ahorrado y yo pensaba comprarme un coche. Y cuando tenía el dinero ahorrado y ya para comprar un coche, de repente yo escuché de este matrimonio de misioneros que estaban allá en España y estaban pasando por un momento muy difícil. ¿Por qué? Porque el estar en el campo misionero no es fácil. No es como aquí que estamos una comunidad y que si alguien falta le hablamos en la semana y le preguntamos y oramos por él y de repente nos vamos a tomar un cafecito y nos animamos, ¿verdad? Pero en un campo misionero a veces no tienes familia, no tienes amigos y estás un poquito como, pues no solo porque el Espíritu Santo está con ellos, pero estás físicamente, estás como un poquito aislado. Y entonces había mucho desgaste físico, espiritual en sus vidas. Y entonces yo escuché de ellos y Dios me puso en mi corazón, ofrenda una porción de tu recurso para que ellos o para que ella venga, primero era el plan. Y dije, no, Señor, pues es que mira, ya tengo ese dinerito ahorrado para comprar mi cochecito, ¿verdad? Y Dios dijo, ofréndalo. Y yo estaba ahí un poquito como de necio, ¿verdad? No, Señor. Y al final, pues ya sabes, el Señor siempre gana, ¿verdad? Está bien, Señor. Y ya ofrendé, pum. Y de esa completé. Y vino la hermana y todo. Y estuvo por acá, fue de bendición su visita acá en México hace casi 3 años. Y entonces, antes de que ella llegara, Dios me dijo, yo he visto tu fidelidad y yo te voy a bendecir. Y así repentinamente llegaron 2 operaciones muy buenas en el negocio y Dios proveyó y me compré un coche mucho mejor del que yo había planeado comprarme. ¿Por qué? Porque Dios es así de fiel, ¿verdad? Ve tu fidelidad, ve qué tanto estás dispuesto, ¿verdad? Entonces yo le doy gracias a Dios porque le he visto la provisión en mi posibilidad. Yo veía que no iba a ser posible, pero estaba pensando en mis recursos, pero no en los recursos de Dios. Dios siempre tiene recursos para hacer lo que Él le place, ¿verdad? Y entonces este hombre paralítico estaba pensando en sus posibilidades y no en las posibilidades de ¿quién? De Dios, de Jesús, ¿no? Dices que no tengo quien me meta en el estanque. Yo creo que muchas de las veces como hijos o hijas nos quejamos por cuanto hablamos de lo que tenemos y no de lo que no tenemos, de lo que puede ser la provisión de Dios. Nos centramos en el problema. ¿Se acuerdan cuando Jesús le llamó a Pedro de la barca y que le dijo que le hiciera que caminase por las aguas? ¿Se acuerdan? Y dice que Pedrito pues era bien osado, ¿va? Ese Pedro era bien osado. Y dice que se bajó de la barca y empezó a caminar por las aguas, ¿no? Y ahí iba el Pedrito, ¿no? Pero dice que se empezó a hundir, ay, 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 que se empieza a hundir Pedro. ¿Y saben por qué se hundió? Porque dejó de mirar a Jesús. Empezó a mirar la tempestad y el agua. Ay, que se hunde Pedrito. Afortunadamente ahí estaba el Señor Jesús para rescatarlo, ¿verdad? Pero así es, nosotros tenemos que caminar sobre las circunstancias y no bajo las circunstancias. Tenemos que aprender a caminar por encima de los problemas en vez de caminar por debajo de los problemas. Si centramos nuestra mirada en Jesús y le creemos a Él y creemos su palabra, Dios nos va a hacer que caminemos sobre las circunstancias. Amén. Y entonces aquí estaba la conversación entre el hombre paralítico y Jesús. El 8, versículo 8, ahí ayúdeme. Dice, Jesús le dijo, levántate, ¿verdad? Toma tu lecho
y anda, ¿verdad? Levántate, toma tu lecho. Pero Jesús, a pesar de su situación y su poca fe, no deja sin bendición a este hombre. Y suelta la bendición y declara, levántate, toma tu lecho y anda. Fíjese la manera de hablar el Señor Jesús, da una orden. No es opcional. Si quieres levantarte, ¿verdad? Si te gustaría levantarte. Primero le preguntó, ¿verdad? Le pidió, o sea, quería saber cuál era su necesidad, o sea, que se lo pidiese. Sí quiero, ¿verdad? Sí deseo. Y entonces Jesús da la orden, levántate, toma tu lecho y anda. No es opcional o para cualquier otro, no era para el día de mañana la bendición, era para ese momento, no era para dentro de una semana, era para ese momento. La segunda palabra que Jesús declara es, toma tu cama, o sea, toma tu lecho, era una cama, era como un armazón, ¿verdad? Para recostarse, y Jesús le está diciendo, toma tus muletas, aquello con lo que confiaste, aquello con lo que tú te sostuviste, en lo que tú creíste, que si no lo tenías o lo hacías, te morías. Y a veces tenemos como ese lecho, como esas muletas, algo en lo que confiamos, no solamente para una enfermedad o para una necesidad, sino aún en cosas de nuestra vida cotidiana. A veces tenemos cosas que confiamos en esas cosas y Dios no quiere que confiemos en esas cosas. Por eso le dice, toma tu lecho, es como decirle, toma eso y ya deshazte de eso. Recoge eso, pero para deshacerte de ello, desecha tus pastillitas. Desecha tus pastillas, desecha o haz a un lado las actividades que sientes que si no las haces o las practicas, no sabes qué va a pasar. Deshazte de aquello que creíste que si no estaba cerca de ti, tus ideas y tu filosofía, ya no ibas a poder vivir. Hay tanto que Dios quiere sanar, no solo físicamente, sino espiritualmente y mentalmente. Y a veces ese lecho o esas muletas tienen que ser quitadas de en medio. Tal vez hay personas que están paralíticas mentalmente. Por años sus vidas están paralizadas, siguen en una misma circunstancia, puede ser en toda su forma de vivir o tal vez en algún área de su vida. Yo me he encontrado con gente que conocí hace 20 años y me las encuentro y platico y están igual. No porque se conserven jóvenes, que digan, ay, pues estás igualito, ¿va? No, porque sus vidas son exactamente iguales. No ha habido ningún cambio sustancial en sus vidas. No ha habido un progreso en sus vidas, ni emocionalmente, ni mentalmente, ni físicamente, ni culturalmente, ni económica, de ningún tipo. Siguen igual. Están como paralizadas mentalmente, como paralíticas mentalmente. Dice, en una área de su vida o en todas las áreas de su vida. ¿Por qué vivo así? Podrían preguntarse ese tipo de gentes. ¿O por qué soy así? Y de veras quieren cambiar, pero lo han intentado y no han podido cambiar. Mira, quien está aquí hoy en este lugar es el Espíritu Santo de Dios, es el médico de médicos, Jesús, el que está aquí. Él es Jehová Rafa. A ver, todos digan Jehová Rafa. ¿Saben qué significa Jehová Rafa? Tu sanador, Dios tu sanador. Eso significa Dios tu sanador. Y el Espíritu Santo de Dios está esta mañana aquí, que te dice que tú has estado por largo tiempo con esa enfermedad física, emocional, del alma, del espíritu, incluso has perdido la esperanza de que algún día te sanes. Es más, hasta has pensado que ya es parte de ti. Hasta hay gente que dice, es que mi diabetes, es que mi reumas, es que mi artritis, ya hasta le dices ya la hiciste tuya. Y no, tienes que cambiar eso, tienes que renunciar y cancelar esas frases. No es mi artritis, ni es mi diabetes, ni nada de eso. Es una artritis que quiere venir y molestarme, pero en el nombre de Jesús ya no va a poder más. ¿Sí? Acuérdense de una cosa, familia. Tu boca, tu lengua tiene poder de vida o poder de muerte. Lo que tú estás diciendo, eso recibes. Cuando tú dices mi enfermedad, tú te estás atando a tu enfermedad. Por eso es muy importante lo que tú declaras. Amén. Incluso han llegado a pensar así porque los médicos te han dado un diagnóstico negativo o desalentador. Has creído más en la palabra de un doctor que en la palabra de Dios. Se me hace que no va a haber cura. Y ahí te vas pensando en eso.
Pero cuando tú vas y ves las buenas noticias de Jesús y ves la palabra de Dios en su palabra, la lees, dices, aquí dice otra cosa. Aquí dice que sí hay sanidad para mí. Aquí dice diferente. Amén. Entonces la instrucción de Jesús cuando le dice en el versículo 8, levántate, toma tu lecho, y ¿qué dice la última parte? Y anda. Es la instrucción de Dios. Avanza, camina y camina sus caminos, ya no en los tuyos, sino en los de Él, porque sus caminos es su voluntad para tu vida. Su voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Es decir, ya no peques más. Ya no peques más, le dice al paralítico. No se lo dice aquí, pero más adelante cuando tú lees el pasaje, se lo encuentra en el templo y dice, ya no peques más. O sea, la sanidad viene, pero hay una nueva forma de andar. Dice, levántate, toma tu lecho y anda. Y andar es andar en los caminos de Dios, en los propósitos de Dios. Ya no puedes vivir igual, porque le advierte Jesús más adelante en ese mismo capítulo, en el capítulo 5, fíjate, te lo voy a leer para que veas. En el 14 dice, después le halló Jesús en el templo y le dijo, mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Quiere decir que si Dios te sana y tú no andas en los propósitos de Dios, si tú no caminas en los propósitos de Dios, ¿puede venir algo peor? Sí, sí puede venir algo peor. No lo digo yo, lo dice la palabra de Dios. Porque luego hay mucha gente que recibe sanidad y dice, no, Dios a mí ya me sanó, pero no anda en los caminos de Dios, no anda en los propósitos de Dios, y eso es peligroso. Jesús se lo advirtió, Jesús mismo que lo sanó le está dando la advertencia. Por eso le dice, levántate, toma tu lecho y anda. ¿Sí? ¿Hasta aquí me van siguiendo? ¿Alguien está saliendo bendecido esta mañana? Dios puede obrar un milagro al instante, aun cuando los diagnósticos de los médicos digan que no hay cura para esa persona, que ya no hay remedio para esa persona. Dios puede obrar un milagro. Un milagro es aquel que es algo que se interrumpe, es un hecho natural que se interrumpe y se hace algo sobrenatural, ¿no? O sea, lo natural es que no pase nada porque hay la enfermedad, pero un milagro interrumpe el curso de las cosas naturales para llevarlas a algo sobrenatural. Algo más allá de lo natural, a lo sobrenatural. Nosotros estamos en lo natural y Dios está sobre lo natural. Y entonces Dios obró un milagro en la vida de este hombre. Y yo te quiero decir una cosa, los milagros que Jesús hizo en el tiempo antiguo los puede hacer hoy también. ¿Sabe por qué? Porque el brazo de Dios no se ha cansado de hacer el bien. No es como nosotros, si yo agarro esta caja y la paso para acá y vengo por otra y así, me canso. Y ya digo, yo quiero descansar un rato porque ya me cansé, ¿verdad? Y reposo. Pero Dios no es así, Dios no se cansa. Y los mismos milagros que hizo en el tiempo antiguo, los puede hacer el día de hoy. ¿Usted lo cree? Yo lo creo. Yo creo que Dios lo puede hacer en estos días y en este día. Amén. Cristo es el gran médico, ¿verdad? El gran médico. Vamos a ver algunas citas que quiero que nos ahonden sobre esto. Éxodo 15. ¿Sí trae su Biblia, hermano? 15:26. Cuando lo tenga ahí me dice amén. Es de los primeros libros de la Biblia. Y dijo, si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos, ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. Wow. Otra vez se las voy a leer. Si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios e hicieres lo recto delante de sus ojos y dieres oído a sus mandamientos y guardares todos sus estatutos,
ninguna enfermedad de las que envié a los egipcios te enviaré a ti, porque yo soy Jehová tu sanador. De ahí se saca el texto de Jehová Rafa, Dios tu sanador. Fíjense, el trasfondo o el antecedente de esta cita es que el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, había salido y había andado, y el lugar donde llegaron era un lugar donde se llamaba Mara, que era un lugar donde las aguas eran amargas. Y entonces empezaron a murmurar, porque habían salido de Egipto y Dios los había sacado de Egipto, y entonces empezaron a murmurar. Y no solamente las aguas estaban amargas, sino también su corazón. Y entonces Dios le da una instrucción a Moisés y le dice: toma una rama o un árbol y con eso vas a endulzar las aguas y vas a endulzar el corazón de estos hombres. Entonces uno se da cuenta a través de este pasaje, ¿no?, de que Dios estaba queriendo que sus corazones de su pueblo no se amargara. Algo que impide la sanidad es la amargura en el corazón. Dios no estaba tan preocupado porque las aguas de ese lugar estuvieran amargas, estaba más preocupado por el corazón de sus hijos y de sus hijas. Entonces, Dios desea nuestra salud integral. A ver, diga: Dios desea nuestra salud integral, ¿verdad? ¿Y qué incluye lo integral? Pues lo espiritual, lo mental, lo emocional y lo físico. Una de las maneras de recibir sanidad es por fe en la palabra de Dios. Vamos a buscar Romanos. Los voy a llevar con algunos textos porque quiero que comprendamos un poquito esta parte. Romanos. Capítulo 10, versículo 17. También es un versículo muy conocido por muchos de nosotros. Entonces, una de las maneras de recibir la sanidad es por la fe. Cuando lo tengan todos me dicen aleluya. Dice así el texto: así que la fe es ¿por qué? Y el oír ¿por qué? Entonces usted y yo acrecentamos nuestra fe en cuanto escuchamos la palabra de Dios. Entre más la escuche, entre más la esté repitiendo, entre más la escuche, entre más la repita, su fe va a ir en aumento. Y usted podrá ser conocido como un hombre de fe o una mujer de fe. ¿En qué? En la palabra de Dios. Entonces la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Una de las maneras de recibir la sanidad es por fe. Es como si, se me ocurre ahorita ponerse un ejemplo, una mamá le dice a su hija: hija, por favor recoge tu habitación o tu cuarto, arréglalo, ordénalo. Y cuando se va la mamá y regresa más tarde y encuentra que el cuarto sigue igual de desordenado, ¿verdad? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Hablando en el sentido auditivo, la hija sí oyó la instrucción de su mamá, pero hablando en el sentido bíblico, ella no obedeció a la mamá. Y entonces es muy importante que nosotros podamos oír, escuchar la palabra de Dios y ser obedientes a la palabra de Dios, ¿sí? O sea, sí puedes oír la palabra de Dios, pero tienes que escucharla y ponerla por práctica para que tu fe vaya en aumento. Amén. Llene su mente de la palabra. Vamos a Isaías 53, 4 y 5. Cuando lo tengan también me dicen aleluya. Capítulo 53, versículo 4 y 5. O sea, usted tiene que comenzar a llenar su mente con la palabra de Dios, ¿sí? No se me duerman porque algunos por ahí se veo que ya se me están durmiendo, ¿eh? A ver, ¿ya están todos allá? Sí. Dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros ¿qué? Y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras ¿qué? Molido por nuestros. El castigo de nuestra fue sobre Él y por su llaga fuimos ¿qué? Nosotros curados. O sea, por la llaga de Jesús, usted y yo podemos ser sanos.
Por el sacrificio perfecto de Jesús en la cruz del Calvario, usted y yo podemos ser sanos. La sangre de Jesús tiene poder. Hoy en la mañana, cuando comenzábamos el servicio, cantábamos un canto que hablaba sobre la sangre de Jesús. Dice que la sangre de Jesús puede más que todo el clamor que en esta tierra hay. Hay poder en la sangre del Cordero, hay poder en la sangre de Jesús. Y entonces estas citas que hablan sobre la sanidad, usted tiene que llenar su mente con estos textos. Hay poder en lo que usted recibe en la mente y luego lo declara. Amén. Vamos a buscar otra cita más que está en Proverbios, Salmos y Proverbios, en el Proverbio 18, 21. Porque hay poder en lo que usted dice. Lo que le comentaba hace un momento, cuando usted está declarando mi enfermedad, mi artritis, mi no sé qué, usted está declarando algo. Su boca tiene poder de vida o poder de muerte. Entonces cuando leemos en Proverbios 18, 21, ¿qué dice 18, 21? Dice, la muerte y la vida están en el poder de la lengua, ¿verdad? La muerte y la vida están en el poder de la lengua. Usted puede declarar vida sobre su misma persona. Usted puede declarar vida sobre las personas. Usted puede declarar una palabra de bien sobre alguien que está enfermo. Declarar vida sobre ese cuerpo. Declarar vida sobre esa parte del cuerpo que está con una afección, una infección, una enfermedad. Porque su lengua tiene poder, ¿verdad? Y luego otro texto más que está en Mateo. Este está en Mateo, sí. Marcos, en los evangelios. Marcos, el libro de Marcos, el evangelio según San Marcos, capítulo 11, verso 23. Fíjese lo que dice este texto. ¿Ya lo tenemos? Porque de cierto os digo que cualquiera, ¿quién? Que dijera a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho, lo que dice, lo que diga, le será hecho. Amén. Ahí dice en la Biblia, ¿verdad? Escrito está, lo que diga será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Amén. Luego dice aquí, Romanos, vámonos a Romanos. Lo estoy trayendo por toda la Biblia, ¿verdad? Romanos capítulo 10, versículo 8. Fíjese, este texto que vamos a leer a continuación es un texto que se usa mucho para compartir la palabra, para evangelizar. Pero estaba buscando en el diccionario una palabra que ahí me saltó a la vista, y ahorita usted va a aprender algo también ahí. Romanos capítulo 10, verso 8 y 9. Lo vamos a leer nada más el 9. Cuando lo tenga ahí me dice, por favor. Dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Ahí la palabra salvación en el original griego, en el versículo 10 dice, porque con la boca se confiesa para salvación, ese pequeño texto. En el original griego la raíz griega es soso. A ver, todos digan soso, que es igual a salvo. Salvo es, en el original griego es soso. Y soso significa, fíjense lo que significa, salvar, librar, proteger, sanar, guardar, preservar. Todo eso significa la palabra soso. Entonces cuando leemos, se lo voy a hacer cambiar la palabrita, dice, pero con la boca se confiesa para la sanidad. Pero con la boca se confiesa para la sanidad. Ahora, hay impedimentos para recibir la sanidad. Usted dice, bueno, ya oré, sí lo creo, gloria a Dios, yo creo que puedo ser sano, ok. Pero hay tres cositas les voy a nombrar para la sanidad, que pueden impedir la sanidad. Número 1, para los que les gusta anotar, pueden poner ahí,
pecados no resueltos, algo del pasado que no ha sido resuelto, perdonado, olvidado. La culpabilidad es la raíz de algunas enfermedades físicas y mentales. Si hay asuntos en el pasado que ha tenido usted y que no ha resuelto, eso está impidiendo que usted reciba la sanidad. Hemos escuchado testimonios de personas que por la falta de perdón viven en enfermedad, y en cuanto sueltan eso, cuando piden perdón o perdonan, viene la sanidad a sus vidas. Es increíble cómo Dios opera. Entonces, algo que detiene, Dios quiere traer sanidad a la vida de las personas, pero algo que lo detiene es que esa persona tiene algo que no ha resuelto, algo en su pasado, una herida en su corazón, y que no ha soltado, no ha entregado delante de Dios. Señor, ¿sabes qué? Yo perdono a esta persona, o yo perdono a fulano de tal. Uno tiene que soltar para que venga la sanidad completa, no solamente física, sino también emocional y espiritual. Número 2, el rencor y la amargura y la preocupación. La falta de perdón puede causar artritis, alta presión y depresión. La ansiedad provoca úlceras, gastritis y colitis. Entonces el rencor, la amargura y la preocupación son impedimentos para recibir la sanidad. Porque si alguien tiene, por ejemplo, se me ocurre una gastritis, de estas úlceras muy fuertes, Dios sí te puede sanar, pero si esa persona es ansiosa y se preocupa demasiado y no suelta eso delante del Señor, pues eso impide tu sanidad. Entonces necesitas decir: Señor, hay muchos problemas delante de mí, pero todos los pongo en tus manos. Descanso en ti. Ay, hermano, y no será así como medio despreocupado, y que, bueno, Dios te da la sabiduría también, ¿verdad? O sea, hay que atender también las cosas. Dice Eclesiastés: todo lo que está en tu mano por hacer, hazlo, ¿verdad? Yo puedo ir a hacer eso, lo hago. Hasta aquí, Señor. Ya de aquí para allá, pues tú lo vas a hacer, Señor. Yo ya no puedo. Yo no me puedo estar desgastando por una cosa que tengo la imposibilidad de realizar. Pero lo que está en mi mano por hacer, lo voy a realizar. Amén. Número 3, disensión en el cuerpo de Cristo, ¿verdad? Puede traer enfermedad, o en algunos casos hasta la muerte. Vamos a buscar rápidamente primera de Corintios, primero los Corintios, está ahí adelantito de Romanos, capítulo 11, verso 27. Primera carta a los Corintios, capítulo 11, versículo 27 al 30. Disensión en el cuerpo de Cristo. Puede traer enfermedad, o en algunos casos hasta la muerte. ¿Ya estamos todos ahí? Fíjese, está hablando sobre tomar la cena del Señor indignamente. Esto es muy importante, hermanos, que lo consideremos a la hora de participar en la cena del Señor. De manera que cualquiera que comiera este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Muchos duermen. La palabra dormir ahí es, pues, estar que están muertos. Entonces, cuando no consideras el participar en la cena del Señor de veras como tiene que ser considerado, pues te puedes acarrear enfermedad. Uno tiene que considerar eso cuando se participa de la cena del Señor indignamente, que después les voy a traer una enseñanza sobre la cena del Señor, ¿verdad? No vamos a andar mucho en este punto. Y número, ¿qué es? Voy en el qué? 4, ¿verdad? 4, quebrantar leyes naturales. Esto se refiere al descuido del cuerpo y falta de ejercicio o descanso. O sea, a veces uno quiere la sanidad, pero no se cuida a uno, no come adecuadamente, no hace ejercicio, o no descansa, no tener dieta balanceada y comer demasiada comida chatarra, o beber, o fumar, etcétera. Todo eso es romper o quebrantar leyes naturales. Esas son las 4 causas por las que no puede recibir uno la sanidad: pecados no resueltos, rencor y amargura, disensión en el cuerpo de Cristo y quebrantar leyes naturales. Pero, como quiera, Dios, si nosotros pudiéramos identificarnos con algún punto de los 4 que les dije, Dios dice su palabra que Él es fiel y justo para perdonar a los que le piden perdón y se arrepienten.
Si yo sé que yo a lo mejor me ha ocasionado una enfermedad por mi falta de cuidarme, mi cuerpo físico, falta de descanso, comer adecuadamente, yo puedo ir delante del Señor y decirle, Señor, perdóname porque he sido descuidado, me arrepiento. Y cuando yo hago eso y le pido la sanidad, el Señor me trae la sanidad, ¿verdad? Pero ¿qué dice el Señor? No peques más, ¿no? O sea, no vuelvas a andar haciendo lo mismo que hacías antes. O sea, tienes que andar, como le dijo al hombre paralítico, toma tu lecho y anda, ¿verdad? Entonces, esto es la enseñanza de esta mañana. Y lo que Dios me mostró, que Dios quiere sanar esta mañana. Dios quiere desplegar su poder en esta mañana sobre tu vida, sobre mi vida y sobre los que nos están viendo, ¿verdad? Hay gente que nos está mirando por televisión, ¿verdad? Y también queremos decirle que si usted está ahí en su casa, en su trabajo y usted está mirando este programa, Dios también tiene un propósito para su vida, Él quiere sanarle. Estás viendo Justo en el Blanco. Avanza sin tranza, libres de corrupción, es un proyecto que iniciamos en Ciudad Juárez, 30 hombres que nos hemos decidido ir en contra de un mal endémico, la corrupción que todo lo que toca echa a perder, es algo así como algo putrefacto, y lo encontramos en todas partes. En México es muy conocido el dicho del que no tranza, no avanza. Bueno, nosotros queremos decirle, Víctor, a la gente, sí, avanza sin tranza. Algo que te va a provocar un bienestar, que te va a dejar totalmente satisfecho, aunque no tengas aquello de inmediato por lo que estás trabajando o logrando, esforzándote. Papá, avanza sin tranza. Ah, tienes razón, mija. Es mejor avanzar sin tranza. Te hablamos desde Delorme. Nosotros somos gente que da cursos de maquillaje, corte, colorimetría, peinados, uñas y decorado de uñas. También tenemos servicio de afiladuría de herramientas, reparación de aparatos, atención de telemarketing a todo México. Asimismo, entregamos a domicilio. Delorme, todo un mundo de belleza para ti. Amándome, yo puedo confiar que todo obrará para mi bien.